Mateo capítulo 16, versículo 13. Hay una palabra poderosa que está allí y queremos compartirla con ustedes en esta preciosa mañana, mis amados. Espero que nos podamos conectar con el texto y que el Señor sea glorificándose en cada uno de nosotros. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo que le cuidaba esta declaración. Y dice el 17: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, eso trajo un resultado, dice la Biblia, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El 20 dice: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. ¿Me puede sentarse, hermanos? Gloria a Dios. Aquí, hermano, vemos de que el Señor Jesucristo, como lo hemos hablado antes, dice la palabra del Señor que el Señor Jesús se encuentra con sus discípulos y dice a sus discípulos que cómo lo percibe la gente de la calle. Y yo puedo dar un momento aquí el sonido. Aquí dice la palabra que el Señor Jesús le interesa, hermano, no es solo que lo adoren, sino lo que le interesa al Señor Jesucristo es cómo lo percibe usted y cómo lo percibo yo. Porque él preguntó y dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos le dijeron: no, uno Juan el Bautista, otro Jeremías, uno de los profetas. Y el Señor Jesús le dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y él le pregunta no porque él tenga ese delirio de superioridad, sino porque a él le interesa cómo usted y yo lo percibimos, y lo hemos hablado. Porque de la manera que usted y yo lo percibamos, así mismo lo vamos a manifestar, o él se va a revelar a nuestras vidas. Amén. Aquí vemos de que a Pedro, hermano, él se le es revelado del cielo por una confesión, por una declaración. Cuando él declara: tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice la palabra del Señor, hermano, que el Señor, el Padre, le reveló quién era él. El Padre, hermano, le mostró el propósito de Pedro, le mostró, hermano, para qué era, le cambió el nombre y le mostró cuál era su misión aquí en la tierra. Por una declaración. Dígale que tiene a su lado: por una declaración. Pero dígaselo, hermano, es importante la declaración, es importante la confesión. Inclusive aquí hay un texto que dice la confesión de Pedro. Cuando usted y yo declaramos la palabra, hermano, va a traer tres cosas. Aquí usted y yo vemos el resultado que obtuvo Pedro. Pedro le cambiaron el nombre porque él se llamaba Simón. Hermano, a Pedro le cambiaron, le dieron identidad. Él descubrió su identidad y descubrió su propósito. Cuando usted es una persona que declara la palabra, usted es una persona que entiende quién es usted en el mundo espiritual, entiende qué vino a hacer, cuál es su propósito, hermano, y entiende quién es Cristo Jesús, más de lo que ha entendido. Con una confesión, por declarar una palabra, por la declaración. Por eso, hermano, el Señor nos ha estado hablando que usted diga amén, repita. No es muletillas, porque muchos pastores utilizan muletillas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo no lo hago por muletillas, sino para que usted y yo declaremos, porque a través de una declaración el Señor te puede dar esas tres cosas. Tres amenes nomás. Entonces, cuando usted declara la palabra, usted me dirá: pastor, ya me ha enseñado eso. Sí, pero déjeme colocar una plataforma para lo que el Señor nos va a seguir enseñando en esta mañana. Hermano, mire, cuando usted declara la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Es más, hemos hablado que la Biblia dice que por el poder de la palabra fueron creados los cielos y la tierra. El Padre le tocó que hablar, hacer una declaración para que lo invisible se volviera a lo visible.
Hoy en día vemos que muchos cristianos se está quedando mudos, se está quedando callado. Ya no ora, ya no declara. ¿Cuántos dicen amén? Nadie dice amén. Pastor, eso es emocionalismo. No, no es emocionalismo. Es la declaración de una palabra. Es la confirmación de una palabra. Que lo que está escrito, usted con su declaración lo va a traer de lo invisible a lo visible. Hoy el día el cristiano se ha vuelto muy prudente, entre comillas. Ya no declara la palabra, ya no la lee, ya no la declara. Ya cuando le llega una mala noticia, dice sí, ha venido esta mala situación, pero yo creo que en el nombre de Jesús todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando usted declara esa palabra, eso en el mundo espiritual va a tomar forma, porque una revelación no va a venir si usted no la declara. La revelación va a tomar acción, se va a ver visible, se va a mostrar cuando usted la declara. Cuando usted declara la palabra, hermano, con el poder que Dios nos ha dado, se va a materializar. Pastor, no se ha cumplido, pero siga declarando que va a llegar el día en que se va a materializar. Por eso usted debe y yo debemos de bendecir a nuestros hijos todos los días. Padre, yo bendigo a mi hijo, yo bendigo a mi hijo. Yo estoy, hermano, mire, yo bendigo a mi hijo por las noches. Cuando no estoy, yo llamo, me dio curiosidad y me dio mucha alegría, porque este fin de semana, este viernes, estábamos en Trujillo en una vigilia, hermano. Entonces yo llamé a mi hijo, a mi esposa, y oré por mi hijo antes de acostarse. Y dice mi esposa que cuando empecé a orar por mi hijo colocó la cabeza en el celular. A mí me dio alegría eso porque, hermano, mire, y cuando voy a orar por él, él coloca la cabeza, la va a echar la cabeza para que yo le coloque las manos. Eso se llama cultura. Usted va enseñándole a su hijo que la bendición del padre, por muy desobediente, por muy lo que pase, hermano, influye mucho. La gente piensa que porque está en desobediencia, que porque hace esto, que porque hace lo otro, esa oración ante el hijo no le va a funcionar. No, hágalo. Hágalo, que eso influye. ¿No ve que usted es una autoridad? Elí, hermano, estaba en desobediencia. ¿Y qué pasó? Oró por Ana y Ana pudo tener más hijos. Ahora no estoy haciendo una apología del pecado, ¿no? Como el Señor me escucha, entonces yo voy a seguir en desobediencia. Hay cosas, hermano, que si usted y yo no corregimos, Dios no nos va a mostrar. Es más, nos vamos a estancar. Pero no me voy a adelantar al tema. Entonces, cuando usted declara la palabra, usted, hermano, va a entender el propósito, porque cuando él declaró la palabra, el Señor le reveló que, y a ti también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta declaración edificaré mi iglesia. Le mostró quién era en el mundo espiritual y le mostró el propósito a Pedro. Dígale al que tiene a su lado, te van a cambiar el nombre. Dígale, te van a cambiar el nombre, vas a salir bendecido. Dígale. Claro, hermano, por una declaración. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted dice amén. El Señor está buscando 4 locos que digan amén. Claro, hermano, para que sean transformados, para que esa palabra, la palabra está gravitando, hermano, está gravitando en el espíritu, y donde haya fe, ella entra allí y se materializa. Ella se materializa. Amén. Entonces también sigue diciendo la palabra del Señor. Esa es la introducción, hermano. Y dice la palabra del Señor que el 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y también dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. El martes estuvimos hablando, el jueves, hermano, de que hoy en día la iglesia, las puertas del Hades están prevaleciendo. Pero pastor, ¿por qué? Porque están en desobediencia, porque no están declarando ya la palabra, sino que están, hermano, ya es volviéndose psicólogos y volviéndose, hermanos, psiquiatras. Ya no meten la palabra, ya meten es puras vivencias, ya, hermano, cuentan es puros testimonios, ya empiezan a contar es puras fábulas, y la Biblia por ninguna parte. No, es que yo pienso, es que yo creo. No, no es lo que piensen, no es lo que tú creas, es lo que dice la Biblia. Porque usted sigue el manual de instrucciones, y ¿qué va a pasar? El Señor Jesucristo te va a encaminar, te va a llevar al Padre, al cielo. No es tu forma de pensar, no es tu forma de interpretar, es lo que Dios dice en su palabra. Suena muy déspota, suena muy autoritario, pero así es Dios. Dios estableció, hermano, que lo que Él dice en su palabra, lo que dice el Señor Jesucristo, hermano, lo seguimos, lo obedecemos, y Él es el camino al Padre. Entonces la gente puede pensar muchas cosas, la gente puede decir muchas cosas, pero hermano, si no hace lo que el Señor dice en su palabra, no vamos a poder llegar al destino que Dios quiere que usted lleguemos. Amén.
Entonces, hermano, por esa declaración dice la palabra de Dios que el Padre también le dio las llaves del reino. Y las llaves, y hablábamos la otra vez de que habían puertas, hermano, naturales, pero también hay puertas espirituales. Y hablábamos de que hay llaves que abren ciertas puertas, pero esa misma llave no abre otra puerta. La llave de la moto no abre la llave de la casa, ¿cierto que no? La llave del carro no abre la llave de la caja fuerte, no abre la llave de la caja donde usted tiene la plata guardada. ¿Un amén? Algún día tendrá la llave, hermano, para un cajón donde va a guardar los billetes, ¿o no? Entonces, la llave, por muy bonita que sea, de la moto, no va a abrir la llave de la casa. Entonces hay llaves en el mundo espiritual. Aquí dice: y a ti te daré la llave del reino. ¿Para abrir qué? Puertas espirituales. Si hay unas llaves del reino, es porque hay unas puertas espirituales, ¿cierto que sí? Entonces, pastor, ¿cuáles son las puertas? Las puertas de la bendición económica, las puertas de la sanidad, las puertas de la paz, de la tranquilidad. Hay puertas que usted y yo podemos acceder si utilizamos la llave en la puerta correcta. Entonces hay personas que están utilizando llaves en las puertas incorrectas. Hay personas que están metiendo las llaves, hermanos, de la puerta, de las llaves de la prosperidad, la están metiendo en las llaves en la puerta de la sanidad. No le va a abrir. Hemos explicado eso, pero no vamos a entrar allí. Entonces, cuando usted y yo, hermano, declaramos la palabra, cuando usted y yo la leemos, primero, para poderla declarar hay que leerla. Cuando usted lee la Biblia y la declara, ¿qué pasa? El Señor va a hacer esas tres cosas inicialmente, y si usted sigue leyendo, te va a dar más. Te va a dar llaves, te va a declarar el propósito, te va a cambiar el nombre, va a cambiar lo imposible por lo posible, y vas a ser una persona totalmente diferente cuando empiezas a declarar la palabra. Cuando por tu boca empiezan a salir palabras de vida y no de muerte, empiezas a hablar. Viene una situación difícil, bueno, viene una situación dura, pero el Señor dijo que no iba a ser fácil, que de todas las aflicciones Dios nos va a librar. Muchas personas piensan que venir al evangelio es: no, usted véngase al evangelio, que el Señor le soluciona todos los problemas. Y así no es. Usted viene y busca del Señor porque te va a libertar de la condenación eterna, porque te va a llevar al cielo. Ese es el propósito del evangelio. El propósito es de que el Señor Jesucristo te salva, te va a llevar al Padre. Él es el camino al Padre. Ese es el propósito. Que entre en ese caminar, Dios puede restaurar tu matrimonio, Dios puede bendecir la economía, Dios puede sanar la familia, te puede sanar. En ese paquete puede estar incluido, ¿sí o no? Que la mayoría de veces es sí. Entonces la gente ya no se va a frustrar, porque va a venir a la iglesia no a buscar solo un milagro, sino a correr por su vida y por su alma, porque si se muere en el pecado, se va a condenar. Si se muere en desobediencia, va a pecar, se va a condenar. Entonces, aquí dice la palabra del Señor, hermano, que si usted y yo empezamos a declarar lo que el Señor dice que tenemos que declarar, van a suceder esas cosas. Ahora, estuvimos hablando, hermano, sobre la obediencia. Sobre la obediencia. El jueves estuvimos tocando ese tema, hermano, y es de que usted y yo necesitamos, hermano, cambiar nuestra conducta. Necesitamos empezar a obedecer lo que Dios dice. Una de esas es declarar la palabra. Primero, leer las escrituras, porque a vosotros os parece que ahí está la vida eterna, dice la palabra del Señor en Juan. Cuando usted lee la Biblia, usted ya sabe, el Espíritu Santo va a poder trabajar contigo, va a poder en una situación difícil traerte la palabra adecuada. ¿Para qué? Para declararla. Viene una enfermedad a tu casa, viene una situación dura, la palabra del Señor dice: pondrá la mano sobre los enfermos y sanarán. Padre, tu palabra dice que pondremos la mano sobre los enfermos y sanarán. Tú estás declarando la palabra, ahí estás obedeciendo. Algo tan sencillo, pero hermano, es poderoso. Lo mismo pasó en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, ¿qué sucedió? Dios le dijo: no coma del árbol. Algo tan sencillo, no obedecieron. ¿Y qué pasó? Mire lo que pasó. Mire lo que estamos viviendo. ¿Sí o no? Diga conmigo la obediencia. Entonces, hermano, hablábamos de que las puertas del Hades están prevaleciendo contra la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no está obedeciendo la palabra del Señor. Se está alejando de todo lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. La iglesia se está alejando. Por eso el Hades, ¿qué es el Hades? La muerte. La muerte está prevaleciendo en la iglesia. Y el jueves hablábamos de que cómo usted y yo identificábamos una persona que está muerta. ¿Qué señales da esa persona?
está fría, no habla, no dice nada, está quieta, esa persona cambia de color, ¿cierto? Esa es la evidencia de que una persona está muerta. Ya no late el corazón, ya no respira. Pero cuando miramos en la parte espiritual, ¿cómo nos damos cuenta que una persona está muerta? ¿Cómo? No le dan ganas de ir a la iglesia, no le dan ganas de orar, no, las cosas del Señor las tiene como por poco, por allá, como a lo último. Le da a Dios lo que sobra. Son símbolos, señales de que está muriendo espiritualmente, se está muriendo. Es una alarma que el Señor, que usted y yo, hermano, que ya hemos entendido, usted y yo debemos de analizar. Dios mío, ya me da pereza ir a la iglesia, ya no me levanto a orar, ya no ayuno. Hermano, nos estamos muriendo espiritualmente. Son señales de que la persona se está muriendo. Amén. ¿Cómo le cerramos la puerta, hermano, al Hades? ¿Cómo se la cerramos? Obedeciendo la palabra. Obedeciendo la palabra del Señor. Cuando usted y yo obedecemos la palabra del Señor, hermano, usted y yo empezamos. Hermano, mire, la obediencia es tan poderosa. Hablábamos que en Génesis Dios le dice a Adán que labre el huerto, y Adán, ¿qué hace? No, Señor, eso es muy grande, yo estoy muy cansado, yo por allá no voy a ir. No, él obedece la palabra. Él obedeció. El Señor le dice, colóquele el nombre a los animales. No, Señor, esa cantidad de animales, qué pereza. Él obedeció. ¿Y qué pasó? Adán se movía en un nivel de gloria impresionante. Se movía en la presencia del Señor. ¿Por qué? Por la obediencia a la palabra. Usted no ve a un Adán ayunando 40 días, ni ve a un Adán ahí, hermano, haciendo sacrificios. ¿Por qué? Porque la obediencia te va a llevar a niveles de gloria sobrenaturales. Dios te va a dar, hermano, la provisión. ¿Para qué? Para que puedas labrar, para que puedas moverte en la economía. Hermano, mire, si Adán labraba un huerto porque era obediente, ¿cuánto más le va a dar Dios a usted para que labre, para que se mueva? ¿Qué es labrar? No, para que administre 3, 4 casas, 5 negocios en el centro. Para que labre, para que se mueva. Pero la gente se queda sin labrar, sin administrar nada, por la desobediencia. Y a medida que va desobedeciendo más, menos cosas va a tener que administrar, hasta que se queda, hermano, no puede administrar ni su propio cuerpo. Porque la desobediencia trae muerte. La desobediencia, hermano, trae sequedad. La desobediencia, cuando Adán y Eva pecaron, entró el pecado y la muerte, dice la Biblia. Entró ya, hermano, se acabó la gloria, se acabó la vida eterna allí, hermano, viviendo sabroso. Cuando la persona es desobediente, le vienen situaciones difíciles, le viene una cosa impresionante. Hay desiertos que la gente tiene que pasar. No todo el que vive, hermano, con escasez o situaciones duras es porque es desobediente. Aclaro, ¿no? Porque la otra vez enseñaba eso. Arrepiéntase de su pecado que está viviendo de esa forma. No, no, no. No todo es así. Hay pruebas. Amén. Pero, hermano, la gente cuando es desobediente se mete en unos desiertos y en unas situaciones tan malucas. Dios lo metió, no. Se metió él mismo. Amén. Entonces, cuando hay esa desobediencia, hermanos, dice que la muerte entró. ¿Y qué le pasó? El Señor le dice a Adán, con el sudor de la frente vas a tener que ganarte el pan cada día. Y empieza, hermano, las situaciones, empiezan los dolores, empieza todo difícil. Pero cuando Jesucristo vino y murió en la cruz, por la desobediencia de uno entró la muerte y el pecado. Por la obediencia de uno entró la vida y la vida eterna. Nuestro Señor Jesús. Amén. Y cuando usted se mete en el Señor Jesucristo a obedecer sus pasos, ¿qué va a pasar? Pues usted va a obedecer con Él, y lo que le corresponde a Él como hijo, le corresponde a usted también y a mí. Obediencia. Diga conmigo, obediencia. Pastor, es un mensaje muy suave, muy laico. Pero hermano, si no podemos con lo natural, mucho menos vamos a poder con lo espiritual, con lo sobrenatural. Y eso se predica muy poco en las iglesias. La obediencia a la palabra. Hay gente que sabe hasta volar, pero eso no lo va a salvar en el día del problema, de la situación. Es la obediencia la que te da legalidad en el mundo espiritual. La obediencia. Legalidad en el mundo espiritual. Hay gente que sabe una cantidad de cosas, pero ese conocimiento no lo libra de la escasez. Ese conocimiento no lo libra de la enfermedad, del problema con el esposo, con la esposa. No le va a servir. Amén. Entonces, cuando usted y yo vemos, hermano, la tentación de Jesús, hablábamos el jueves de que Jesucristo, Él ayunó 40 días. El diablo no tenía problema con que Él ayunara 40 días. Porque si hubiera tenido un problema, se le había aparecido el primer día. Él se le apareció, ¿qué día?
¿Qué día? En el día 40 se le aparece, hermano, el diablo a Jesús para tentarlo. Uno de los propósitos del diablo con Jesús era de que él desobedeciera la palabra de Dios. Que él le obedeciera al diablo. Donde Jesús le hubiera obedecido al diablo, había desobedecido a Dios. ¿Y qué pasa? Se había dañado el propósito de la salvación. Él la tenía clara. El diablo necesitaba era que Jesús entrara en desobediencia, hermano, para que se repitiera lo que pasó en el huerto del Edén. Pero el Señor Jesucristo, hermano, que lo sufrió todo y que padeció todo y que fue tentado en todo, ¿qué pasó? Él salió victorioso. ¿Qué pasó con la desobediencia de Adán? Fue la desobediencia te saca de la bendición. Adán fue rechazado del huerto, fue expulsado del huerto. ¿Por qué? Por la obediencia al pecado, por haberle obedecido al pecado. Cuando la persona anda en desobediencia, la desobediencia lo saca de vivir bueno, lo saca, hermano, de la bendición, lo saca. La desobediencia es como, hermano, es como un ácido ante la bendición. Si la gente, cuando la gente se cansa de vivir bueno, empieza a desobedecer, empieza a hacer lo que le parece. El corazón los engaña, llevándolos a hacer lo que no deben de hacer. Cuando usted es una persona obediente, usted se mueve en unos niveles, hermano, espirituales totalmente diferentes. Dios te va a empezar a revelar cosas. Dios te va a empezar a mostrar el porqué. Dios te va a empezar a decir qué tienes que hacer. Te va a empezar a guiar. Hablábamos también de que el Señor Jesucristo estuvo con un muchacho y le dice, sígueme. Y el muchacho le dice, Señor, espérate que yo entierre a mi madre y a mi padre. Y el Señor le dice, deja que los muertos entierran a los muertos. Y parecería como muy insensible a Jesús, pero no, hermano, cuando usted está en unos niveles de gloria altos, usted ya no se mueve por emociones ni por sentimientos. Ya usted no toma decisiones por sentimiento o que pobrecito. No, hermano, Dios es el amor en pasta, pero así mismo que es el amor creó el infierno, ¿sí o no? ¿Qué pasó? Porque hoy en día manipulan, ay, Dios no es amor, Dios es amor, usted no se puede comportar así, usted es cristiana. Sí, pero también Dios es fuego consumidor. Con todo el amor, Él creó el infierno para los que, los hijos de desobediencia, caigan allí. No es el propósito de Dios, pero como la gente tiene, hermano, el derecho a decidir, a decir si lo hago o no lo hago, hermano, la misma gente decide condenarse. No es que Dios condene, la misma gente se condena. La misma gente, hermano, no quiere caminar en el camino del Señor. No quiere. ¿Por qué? Porque desea hacer lo que ellos quieren. Amén. Entonces Jesús, hermano, no se llevaba con sentimientos. Y cuando usted empieza a obedecer al Señor, usted empieza, hermano, a aclarar esa voz en su interior. Pastor, ¿cómo me doy cuenta que es Dios? Y no es el diablo, no soy yo. Sencillo, cuando es algo bueno. El primer filtro de saber quién es la voz que te está hablando, si es Dios, es que sea algo bueno. El diablo nunca te va a mandar a congregarte. El diablo nunca te va a mandar a hacer algo bueno. Nunca, nunca. Nunca. El diablo no te va a decir, vaya al culto. Hay gente que tiene esas ganas de ir al culto. Ay, no, tanto emocionalismo. Ay, no, no son cosas mías. No, yo después voy el domingo. El diablo nunca te va a mandar a hacer algo, hermano, bueno. Ve, esa persona está pasando necesidad. Dale algo. Vos tenés de sobra, dale algo para que compre un mercado o algo. No, y no sos el diablo. El diablo nunca te va a mandar a hacer algo bueno, nunca. Ese es el primer filtro. ¿El primer filtro cuál es? Que sea algo bueno. Me pasó algo curioso, hermano, en la vigilia en Trujillo. Estuvimos en vigilia en Trujillo y resulta que ahí recogieron una ofrenda y para darme, hermano, para honrarme. Y yo, hermano, cuando recibo el dinero, yo siento en mi corazón que me dice el Señor, échelo en el alfolí de ahí de la iglesia. No reciba nada. No por orgullo, sino sembrar eso allí. Hermano, yo metí la plata en la billetera y todo. Cuando yo salgo, yo dije, no, son cosas mías. A veces uno, hermano, así sea uno pastor, uno se le pasan cosas. Yo salí, estaba afuera aplaudiendo porque estaban allí cantando. Cuando volví a escuchar la voz interna, entrega ese dinero. Hermano, ¿y sabe qué? Yo cogí esa plata, antes se me fueron unos billeticos míos de ahí. Hermano, mire, pastora, tome una siembra para la iglesia. Cuando usted empieza a obedecer esas cosas pequeñas, usted ya va a pasar al segundo nivel.
que ya empieza a sentir más la voz de Dios, se empieza a aclarar en tu interior. Ya la gente no identifica si es la voz de Dios o no es la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no se ha ejercitado en escuchar la voz de Dios. Cuando usted empieza a hacer, Dios te manda a hacer algo bueno, usted empieza a hacerlo. Dios dice, esta persona no conoce bien mi voz, pero lo bueno que lo mando a hacer lo hace. Voy a darle discernimiento para que distinga cuál es la voz suya, cuál es la voz mía y cuál es la voz del diablo. Y la persona empieza a escuchar audiblemente, hermano, esa voz de Dios. Empieza a ser direccionado por Dios. Se va afinando el oído espiritual, se va afinando. ¿A cuánto les gustaría tener al Espíritu de Dios allí en forma visible y escucharlo y que el Espíritu Santo le diga, vea, no vaya a tomar esa decisión porque se equivoca, haga esto porque eso no le agrada al Padre? ¿A cuánto les gustaría? ¿A 4 nomás? Hermano, tener usted el Espíritu de Dios en persona allí, que ande contigo en todo momento y te diga, mira, pilas porque allí te puedes equivocar, no vas a hacer eso porque te equivocas, hace mejor esto que esto le agrada al Padre. ¿A quién le gustaría? A todos, ¿cierto? Porque nos guía a toda verdad, no nos equivocaríamos nunca. Pero para poder llegar a ese nivel, usted y yo tenemos que empezar, hermano, desde el principio. El final es ese, pero todo tiene un principio. ¿Cuál es? Empezar a obedecer lo que conocemos, que sabemos que es malo. Para llegar a ese nivel, hermano, usted va escalando. A medida que va obedeciendo, usted va escalando. Al último, hermano, esa voz va a empezar a rugir dentro de usted, que usted, el diablo, no te va a poder engañar y usted va a saber cuándo es Dios que te habla. Lo veo como muy serio. Hay gente que quiere escuchar la voz de Dios, pero Dios lo manda a hacer algo bueno y no lo hace. No lo hace, hermano. Entonces se va a quedar ahí en ese mismo nivel, se va a quedar allí. Entonces Dios dice, no, usted no va a hacer lo que yo quiero. La obediencia a la palabra es tan tremenda, hermano, que una vez Isaías le dice a Isaías, vaya a la casa del rey Ezequías y dígale que ordene su casa porque se va a morir. Él obedece porque él conoce la voz. El profeta conocía la voz de Dios. Y va, hermano, y le obedece y le dice, vea, organice su casa porque usted se va a morir. Y dice la palabra del Señor, hermano, que Ezequías se puso a llorar. Dice la palabra de Dios que él se volteó, hermano, y empezó y le dijo, Señor, yo he sido fiel a tu palabra, he guardado tu palabra, he obedecido tus mandamientos. ¿Y qué hizo Dios? El profeta Isaías iba por el patio cuando el Señor le dice, un momentico, vaya y vuélvase y dígale que le va a dar 15 años más de vida. Isaías, como conoce la voz de Dios, no se puso en su razonamiento. No, el Señor no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. No entró en esos razonamientos, sino que él conocía la voz de Dios y él de una colocó un freno, sí Señor, y se devolvió y empezó otra vez y fue y le dijo, Ezequías, así te dice el Señor, 15 años te va a dar. Hoy en día el Señor le habla a personas, y eso pasa con muchas las personas que tienen dones de revelación, hermano, que Dios les habla algo, pero vuelve y les habla y no piden confirmación, no conocen la voz de Dios y empiezan a hacer lo que el razonamiento les parece. No van a poder ir subiendo en esos niveles de intimidad, de conocer al Señor, donde les va a hablar, donde, hermano, usted siente la voz de Dios en su corazón cuando Dios le habla. Es como un mecanismo de comunicación que es raro, usted no lo puede explicar, pero usted lo entiende, no lo escucha a la demás persona, usted lo entiende. Es una forma de comunicación que Dios tiene con nosotros, sus hijos. Amén. Entonces, hermano, la obediencia, hablamos de que también es tan tremenda que la obediencia, hermano, puede alterar la vida de las personas. Ya lo hablamos con Ezequías. Cuando usted honra a padre y a madre, dice la Biblia que Dios te va a prolongar los días. Cuando usted respeta, obedece a sus padres, te va a prolongar los días. Los jóvenes de hoy en día, hermano, no duran mucho. ¿Sabe por qué? Porque no obedecen. Son muy desobedientes a los padres, desobedientes. Usted sí sabía, hermano, usted sabe cuál es la crema Pons del evangelio. Quiere que usted se vea bien reluciente y quiere que usted dure hartos días y no se vea y le vaya bien. Obedezca a los papás, eso lo dice la Biblia. Obedece, honra a padre y a madre para que te vaya bien. Es el primer mandamiento con promesa y para que tus días sean largos aquí en la tierra. Hermano, usted empieza a obedecer a sus padres en el Señor, empieza a honrar a sus padres. Papá, es que mi papá tiene plata, mi mamá tiene plata. No, honrelo. Y Dios te va a multiplicar y te va a dar largos días aquí en la tierra. Eso se llama obediencia. La obediencia, hermano, es poderosa, prolonga tu vida.
Amén. Entonces, lo único que detiene, hermano, nosotros, lógico, tenemos que morir, porque la Biblia dice que está estipulado, constituido, que el hombre viva una sola vez y después venga la muerte y después el juicio, ¿cierto que sí? Pero cuando usted es una persona obediente, dura más. Hay gente que apresura la muerte. La Biblia habla de los que apresuran la muerte. Gente que no debía de morir y se está muriendo, hermano. ¿Por qué? Porque están cumpliendo con los principios espirituales, pero lástima que es para mal. Porque son desobedientes a la palabra, porque consienten el pecado, porque son malos, hermano. ¿Eso qué hace? Eso es una tijera para que le corte días a la vida. Hoy la gente gasta millones, hermano, en cremas, gasta millones, hermano, en cirugías estéticas para verse mejor, para durar mucho tiempo. Resulta que está en la obediencia a la palabra. La santidad hermosea el rostro, dice la Biblia. Cuando usted se guarda para el Señor y obedece a Dios, hermano, en su cara se le nota la santidad, se le nota la vida de Cristo en usted. Y el Dios que cree que es la hermosura, hermano, se empieza a manifestar en usted. Pero hay personas que empiezan a coger ya cara como de diablo, de demonio, por la maldad. En serio, hay personas que usted ve, hermano, las personas que son malas, usted los mira y uy, Dios mío, esa persona se parece al diablo. Empiezan a coger cara de demonio. ¿Por qué? Por el pecado, hermano. ¿Por qué está muriendo la generación hoy en día? Porque están desobedeciendo, hermano. Desobedeciendo, la gente está desobedeciendo. La Biblia dice que las personas iban a durar, Matusalén duró 969 años, después por el pecado se redujo a 120 y después el Señor dijo 70 y entre los más robustos 80. Y usted ve hoy en día que las generaciones no están durando todo eso, hermano. No están durando todo eso. ¿Pero por qué? Es por la desobediencia, hermano. Es por la desobediencia. Cuando usted, volviendo otra vez al principio, cuando usted empieza a obedecer la palabra, empieza a declarar la palabra, hermano, a declarar la palabra, usted la va a empezar a ver. Usted la va a empezar a ver. Mire qué tan sencillo una desobediencia puede hacer de que usted y yo no veamos la palabra, no veamos lo que el Señor dijo en su palabra. ¿Cómo así, pastor? Sí, cuando usted no declara la palabra, está en desobediencia. Segundo, al no declarar la palabra, no va a haber la revelación. Porque Pedro declaró la palabra y ¿qué pasó? Después pudo ver lo que estaba escondido. Porque, hermano, la palabra es un misterio. Y un misterio es algo que no ha sido revelado. Y cuando usted declara la palabra, se revela ese misterio. Así como lo hizo el Padre. Declaró la palabra y las cosas fueron hechas de lo que no se veía. Cuando usted declara la palabra, empieza a leer la Biblia, empieza a declarar la palabra sobre su casa. Padre, yo declaro, Señor, que tú me vas a dar mi casa. Y empieza usted a llamar las cosas que no son como si fuesen. Y empieza a declarar, aquí va el garaje, aquí va mi carro, aquí va esto. Hermano, se va a ver lo que usted está declarando. Se va a ver. Pero todo radica en la desobediencia. La gente ya no lo hace. Menos mal que aquí sí lo hacemos. Aquí sí declaramos la palabra. Aquí sí empezamos a hablar, hermano. Le hablamos a las cosas para que tomen vida. Coja su billetera, Padre. En el nombre de Jesús yo declaro esa billetera llena de plata. Tres aménes, todavía no lo creen. Hermano, háblele a las finanzas, háblele. Pero la gente se quedó callada. La gente se está frustrando. Se está dejando cada vez, se está apachurrando más. Como el personaje de inglés. ¿Sabes hablar inglés? A little y se fue chiquitando. Un poquito, un poquito. Empieza a declarar la palabra. No se le rinda, hermano, a la situación. Acuérdese que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Los ojos son el mayor engaño a la fe. Lo que usted está viendo no es lo definitivo, es temporal. Dígame. Lo que usted está viendo es temporal. La palabra, hermanos, cuando usted la declara, empieza a acelerar lo que Dios tiene para usted. Para que se cumpla primero, usted tiene que, hermano, declararla primero, declarar la palabra, declararla. La palabra, hermano, está detenida hasta que usted y yo no la declaremos. Las bendiciones están estancadas hasta que usted y yo no la declaremos. Si usted y yo empezamos a declarar la palabra, a declarar bendición, hermanos, vamos a empezar a ver. Vamos a entrar, hermano, ahorita sí. Vamos a Apocalipsis. Vamos a ver Apocalipsis.
capítulo 12. Me quedé en el resumen, pero bueno, gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Leamos desde el 10. Miren lo que dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Miren, hermanos, aquí Juan se volvió para ver la palabra. Usted y yo tenemos que entender que todo lo que Dios habla, hermano, se hace visible. Amén. Que todo lo que está gravitando en el mundo espiritual, esa palabra tiene una imagen. La palabra tiene una imagen. Cuando usted, hermano, dice la Biblia que el apóstol Juan volteó a ver la palabra. Imagínese, ¿quién puede ver una palabra? Cuando usted empieza a entender de que por el poder de la palabra fueron creadas todas las cosas, usted entiende de que la palabra de Dios tiene una imagen. Jesucristo es la palabra y dice la Biblia que Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Cuando usted declara la palabra, eso toma una imagen, o sea, se materializa. Por eso es importante, hermano, que usted y yo declaremos la palabra. Al mal tiempo, buena cara, dicen por allí, ¿cierto? Cuando esté en una situación difícil, hermano, declare la palabra y esa palabra va a tomar una imagen. Va a tomar una imagen. Se va a materializar. Pero la gente se queda callada, hermano. Viene una situación dura. Bueno, gloria a Dios. Para los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Sí, pero no te quedes allí. Declara la palabra, levántate a orar. Dígale: Señor, yo necesito empezar a ver días buenos. Yo reprendo todo lo que está viniendo en contra de mi vida. Señor, ayúdame a entender por qué viene esto. Y empiece a revisarse, a apartarse del pecado, de la desobediencia, hermano. Y créame que ese desierto va a ser rapidito, que va a pasar al otro lado. Pero la gente no se pone pilas, no se pone mosca. Le están pasando cosas y no, hermano, antes se aleja más de Dios cuando más deberíamos de acercarnos a Dios. Cuando usted le empiecen a pasar esas situaciones, hermano, porque hay momentos críticos donde todas se le juntan, ¿no le ha pasado? Ahí es donde usted y yo tenemos que revisarnos y empezar a buscar de Dios y decir: bueno, Señor, yo necesito que esta situación cambie. Tú eres el único que puede cambiar esa situación. Tú eres el único que puede cambiar los sequedales, los desiertos en manantiales. Empieza a buscar. Bueno, Señor, voy a empezar a orar. Ay, no, pero empieza la pereza, ¿no? La pereza afuera. Me va a levantar a orar, a leer la Biblia. Mi alma no quiere, el alma lo quiere llevar al infierno, hermano. Porque el alma no quiere ir al culto, le da pereza, no quiere levantarse a orar, el alma no quiere leer la Biblia. Ay, no, qué pereza, el domingo después. Mire, hermano, ¿usted no le ha pasado que a veces usted está así normal cuando le entran esas ganas como de orar? ¿No le ha pasado? Como que, tan chévere orar, y como que uno se acuerda de Dios y Dios te está llamando a orar y dice la gente: no, por la noche lo hago. O después, cuando vaya a la iglesia, voy a orar. Y resulta que ya no siente después eso. Es Dios que te está llamando a orar. Tan chévere como leer la Biblia, voy a querer como leer la Biblia. No, yo mejor después lo hago, cuando vaya a la iglesia, o después por la noche cuando me vaya a acostar. Resulta que ya después ya no sirve, porque es cuando Dios lo dice. Usted hay veces que quiere comerse algo, hermano, en ese momento, y que le diga: no, después. Usted lo quiere en ese momento, ¿cierto que sí? Lo mismo pasa con Dios. Dios cuando te llama, no, que a orar o sientas hágalo, hagámoslo. Y verá que es porque en ese momento Dios va a soplar esa palabra. Dios te va a hablar, te va a dar la provisión o te va a dar algo especial. Pero el que no obedece ese momento, no, después lo hago. Ya después lo va a hacer. Primero no puede hacerlo. Y si lo hace, ya Dios no está en el asunto. Ya Dios no está. Como cuando el esposo o la esposa va a intimar.
amor, vamos a intimar. No, el domingo. ¿Cómo se siente la persona? Mal, ¿cierto? Maluco. Es un ejemplo, hermano. Lo digo porque somos ya todos grandes, pero a uno le gustaría cuando uno, hermano, quiere estar con la pareja, estar con la pareja, ¿cierto que sí? Pero que le digan, no, el domingo. Es maluco. Lo mismo pasa con Dios, porque la relación entre el Padre, entre Dios y nosotros es de esposos. Cuando Dios dice, yo quiero que vamos a orar, yo quiero encontrarme contigo, yo quiero mostrarte algo, usted lo siente, usted siente como que, uy, lo que estoy sintiendo, siento como la presencia de Dios. ¿No le ha pasado? A 3 nomás, el resto no la siente. Yo he sentido eso, hermano. Y he dejado pasar los momentos también. Me pasaron, después lo hago. Y ahorita que pasaban 3, 4, ay, verdad que el Señor como que quería hablar conmigo. Ya, difícilmente. Pero cuando usted empieza, suelta lo que está haciendo y hace lo que el Señor le dice, usted se va volviendo sensible, usted se va afinando el oído, Dios te va empezando a hablar más claro, Dios te va empezando a revelar. Hermano, en un momento de esos te puede dar la victoria económica, te puede dar la victoria, hermano, con la familia, te puede dar la victoria con lo que sea. Dios hace así y ya cambia la noche por un día. A mí, mira, hermano, a mí me pasaba mucho cuando yo estaba en Sevilla, que el Señor nos enseñó a vivir por fe. Y no es que ya hayamos aprendido, sino que vamos allí aprendiendo cada día más. Pero vivíamos, hermano, hacíamos las cuentas de la plata, no daba, hermano, nunca daba la cuenta, pero vivíamos bien. Y mejor que cuando ganaba un sueldo fijo en Palmira, cuando ganaba más del mínimo en Palmira. ¿Y sabe qué, hermano? Y no era por los, claro, los diezmos de los hermanos, no, eso no daba ni para pagar el arrendo, hermano. Y pagábamos el arrendo de la iglesia, vivíamos en una buena casa, comíamos bien, y no era de los diezmos de los hermanos, eso era aparte. Porque como le digo, los diezmos de los hermanos apenas alcanzaban ni a pagar el arrendo de la iglesia, los servicios. Y el Señor, hermano, me habló fuerte y claro y me empezó a enseñar, nos empezó a enseñar a mi esposa y a mí a vivir por fe, empezar a creer que el que nos sustenta es Dios. Y usted empieza a entender, usted empieza a caminar en esa fe, empieza a caminar, a moverse, hermano, en ese caminar, en esa fe, en creerle al Señor de que el que te sustenta es Dios. Hay gente con trabajo, hay gente con gana buen dinero y no le alcanza el dinero, no le alcanza. No le alcanza, hermano, no le alcanza. ¿Por qué? Primero, son malos administradores. Segundo, hermano, no conocen los principios de la obediencia, de la bendición de Dios. Entonces, cuando usted aprende, hermano, el Señor me llamaba a orar, yo me levantaba a orar. Y hermano, ¿y sabe qué? Yo en el último día del arrendo, para pagar el arrendo no había plata y había que pagar 600,000 pesos de arrendo en el local donde estábamos y había que pagar 600,000 pesos en la casa donde vivíamos, 1,200,000. Y yo estaba preocupado y yo ya estaba llenándome como de reclamos y sí como disgustado. Cuando, hermano, aparecía la bendición, la plata, 1,200,000. Y entonces era una sensación como extraña, porque de un minuto estar todo lleno de reclamos y con rabia, inclusive hasta con reclamo con Dios, a que esté la provisión, entonces cambiaba el semblante y yo decía dentro de mí, Dios mío, qué pena contigo. ¿Cómo se siente uno de ver el arrendo, de ver play, no tener de dónde echar mano? Se siente uno maluco y hasta con rabia con Dios, ¿cierto que sí? Que no debería de ser así, pero yo estoy siendo sincero. Pero hermano, en un minuto, en un segundo, con una llamada. Pastor, vea, de tal parte este dinero para usted. Y en un segundo, en 5 segundos, yo estar amargado, estar molesto, a estar, hermano, contento porque hubo la provisión y ya no deber nada. Hasta que el Señor me enseñó, ese soy yo, que yo cambio así como en un abrir y cerrar de ojos. El Señor va a venir por su iglesia y nos vamos a ir con Él. En un abrir y cerrar de ojos Dios cambia la situación dura por una situación ya fácil. Yo me quedaba ese sin sabor entre la rabia y la alegría de poder pagar lo que se podía pagar. No sé si usted se ha sentido así, hermano. Uno le fastidia y le molesta estar en una situación económica dura. Uno le molesta. Pero cuando llega la provisión, hermano, esa molestia, ese sentimiento
acompañado de esa alegría de poder suplir las necesidades, es una sensación extraña y Dios me permitió vivir eso. ¿Por qué? Para entender de que no me preocupe, de que mi economía está en las manos de Él. Amén. Entonces, en un momento donde Dios te llame a orar, te llame, que usted le dé ese deseo en un culto, Dios te puede en el mundo espiritual dar la provisión, darle la unción para que sea restaurado lo que sea. Solo el Señor te dice: pacientemente espera a Jehová. Espéreme. Hay que esperar a Dios. Amén.